Vamos a terminar de ver los elementos del clima. Habíamos visto ya la temperatura y la humedad junto con las precipitaciones y hoy nos quedan ver los dos últimos elementos que son la presión atmosférica y el viento. Son dos elementos diferentes, pero los hemos relacionado porque al final, como veremos a continuación, los vientos en el planeta suelen moverse o se mueven entre zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones. Por lo tanto, el concepto presión atmosférica, que seguramente les pido que presten atención porque lo hemos o lo han visto o lo conocemos mucho menos que los demás, porque no es tan habitual en nuestro día a día. Nosotros solemos hablar de qué temperatura hace, de si hace frío o hace calor, de si ya está lloviendo o no, de las precipitaciones, pero por lo general no solemos hablar de si estamos en una zona de altas presiones o de bajas presiones, ¿verdad? Sin embargo, es un elemento muy importante para entender el clima, muy importante para entender y para predecir el tiempo que va a ser en un determinado sitio, y además es el elemento fundamental para entender la dinámica de los vientos, es decir, hacia dónde se suelen mover generalmente los vientos. Vamos con la presión atmosférica, a ver si entendemos qué es eso de la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre un punto determinado del planeta. ¿De acuerdo? Sobre cada uno de nosotros se extiende una columna de aire que tiene un peso determinado. ¿Cuánto pesa ese aire? Es a lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica no siempre es la misma, porque el aire no siempre pesa lo mismo. En primer lugar, puede ocurrir, es posible que no se vea del todo bien la calidad de imagen, pero si subimos, son dos columnas, en este caso de aire, que determinan la presión atmosférica. Este muñequito que vemos aquí está subido sobre una montaña. Por eso, al estar en una zona elevada, el aire que tiene sobre él, la masa o la parte de la atmósfera que le queda sobre él es más pequeña, porque él ha subido. Si la atmósfera es de este tamaño, pongamos, ¿vale? Si lo vemos con perspectiva, si estamos lejos del planeta y vemos que la atmósfera, esa capa de gases que está sobre nosotros, tiene este tamaño. Si nosotros nos subimos, por ejemplo, al Everest, a lo mejor estamos en este punto. Por lo tanto, la columna de aire que nos queda sobre nosotros será de este tamaño. En cambio, si estamos a nivel del mar, la columna de aire será la del conjunto de la atmósfera. A mayor altitud, por lo tanto, cuando subimos, la columna será más pequeña y la presión atmosférica también será menor. ¿De acuerdo? Así que presión atmosférica, la columna de aire, el peso de esa columna sobre nosotros. Si subimos en altura, lo normal es que esa columna va a ser más pequeña, por lo tanto habrá menos presión atmosférica. Si bajamos, la columna será mayor, la presión atmosférica también será mayor. Aunque este no es el único, el de la altura, el de la altitud, el único elemento que influye a la hora de saber qué presión atmosférica hay en un determinado lugar. La presión atmosférica se mide con un instrumento que se llama el barómetro y se expresa en milibares y en ocasiones también en pascales. Ahí tienen tanto el instrumento como la magnitud en la que lo medimos. Como decía, la presión atmosférica no es un término con el que quizás estemos tan familiarizados, pero es importantísimo para entender la dinámica tanto del tiempo como del clima. Habitualmente las informaciones meteorológicas, cuando el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, los meteorólogos hablan, por ejemplo, por la televisión, para contarnos qué predicción o qué va a ser en los próximos días, qué tiempo va a ser en los próximos días, suelen comenzar la predicción con lo que se llama un mapa de isobaras o un mapa de presiones atmosféricas, ¿vale? Las isobaras son unas líneas que unen puntos en el planeta que tienen idéntica presión atmosférica. No sé si lo ven, quizás por el color de la pantalla no del todo, pero todos los puntos que están unidos por una misma línea significa que sobre ellos el peso de la atmósfera es idéntico, ¿vale? Isobara, eso significa lo mismo, y vara pues viene del mismo prefijo, en este caso de barómetro, ¿vale? O la misma partícula lingüística que barómetro, es a la misma presión, Isobaras son líneas que unen puntos de idéntica presión. Digo, con estos mapas habitualmente se inicia la predicción meteorológica porque entre las zonas de altas presiones y las zonas de bajas presiones, como veremos más adelante, es cómo se mueve también el aire. Y el aire lleva consigo, pues en ocasiones nubes, en ocasiones calima, y por lo tanto podemos saber, conociendo cómo son las presiones, qué tiempo va a ser en el futuro, porque conocemos también hacia dónde se va a mover el aire y hacia dónde va a enviar todos esos elementos que luego están en la atmósfera y acabarán, pues quizás sobre nuestras cabezas, ¿vale? Por ejemplo, si aquí hay una zona de altas presiones, ¿vale? Lo normal es que esa zona desprenda viento.
eche viento hacia abajo, por ejemplo, hacia Canarias, que nos llegue el viento alisio. Si las altas presiones están situadas en este punto, lo normal es que a Canarias llegue un viento fresco, un viento húmedo y por lo tanto en días posteriores lo normal es que bajen las temperaturas, que nos llegue viento del norte, que por ejemplo haya una nube que se pose a una determinada altura a partir de los 500 metros, que es lo que conocemos como mar de nubes. Todo eso lo ha producido el hecho de que haya sobre las islas una alta presión. Pero luego lo veremos con más calma cuando nos refiramos a Canarias. Otra cosa importante, o por la que es importante las presiones a la hora de entender el clima, es porque generalmente las altas presiones, que también les llamamos anticiclones, suelen garantizar tiempo estable, ¿vale? Anticiclones, tiempo estable. Mientras que las bajas presiones, que les llamamos borrascas, suelen traer aparejado viento y lluvia. Eso tiene que ver con el peso del aire en función de su temperatura. Pesa menos el aire que es más caliente, ¿vale? Por lo tanto, las zonas de borrascas, de bajas presiones, suelen tener aire caliente que tiende a subir. Como ese aire sube, suele dejar zonas intermedias o zonas bajas en las cuales se cuela, digamos, aire, ¿vale? Aire que nos rodea. Y por lo tanto suele llegar viento, suele subir al subir el aire caliente también lleva vapor de agua y por lo tanto al elevarse tiende luego a enfriarse y llover. Mientras que en las zonas de altas presiones, en las zonas anticiclónicas, en las zonas donde hay un anticiclón, lo normal es que el viento, digamos, o el aire, al pesar mucho, se esparza, ¿vale? Imagínense una columna muy pesada, pero en este caso de aire, ¿qué tendencia tendrá? A esparcirse. Por lo tanto, a alejar también tanto el aire como las nubes y todos los elementos que suele tener aparejado. Por lo tanto, las zonas anticiclónicas alejan el mal tiempo. Se suele quedar un tiempo estable, un tiempo apacible y soleado. Eso no significa que haga ni frío ni calor necesariamente. Hay zonas anticiclónicas frías, pero estables, sin lluvia y sin viento. Vamos ahora sí a estudiar el viento, como digo, un concepto muy aparejado al de las altas y las bajas presiones. En primer lugar, la definición. El viento es aire en movimiento, ¿vale? Es el movimiento de masas de aire. Y los vientos siempre se desplazan desde las zonas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las zonas de altas presiones la densidad es mayor y en las de bajas presiones la densidad es menor. Vamos a hacer un experimento rápido para que lo entiendan cómo se mueve el viento de una zona hacia otra. Yo cuando me fui de viaje hace unos días, saben que me fui de viaje, y tenía dos opciones a la hora de llenar la maleta y en este caso el neceser. Llevar todos los productos para ducharme, el gel, que es una cosa así, el champú, que es otra cosa así, que es la crema del pelo, que es un poquito más pequeña, o tenía otra opción que es llenar botitos de este tipo que tengo en casa, que son como los que venden en los chinos y cosas así, ¿vale? En las tiendas de ese tipo, y llenar, ¿vale? Este tipo de botitos con productos sin con ellos llenar la maleta de grandes botes, de gran tamaño. ¿Cómo puedo hacer yo para traspasar, si esto está lleno de una crema para el pelo, que les aseguro que está ahí, cómo hago para pasarlo a este bote que está vacío? Pues generando una baja presión en este bote, es decir, vaciándolo de aire. Si yo vacío este bote de aire y lo introduzco en el que sí tiene, lo normal es que cuando lo deje un rato se termine llenando, mira, ahí se empezó a llenar, se termine llenando del producto que está aquí dentro. Pues con la misma lógica funcionan las altas y las bajas presiones. En las zonas de altas presiones serían como el bote que está lleno de aire, tiene mucha densidad. Mientras que en las zonas de bajas presiones es como si yo pusiese el bote o apretase un bote y por lo tanto lo dejase casi sin aire, es decir, tiene poco aire o es de poca densidad. Lo normal, si ambas están juntas, como en ocasiones ocurre entre las borrascas y los anticiclones, es que el aire se desplace, el aire y todo lo que tenga, las nubes, el viento en ocasiones trae calima, pero se desplace desde las de altas presiones, es decir, más densidad, hacia las de bajas presiones, es decir, menos densidad. Eso es lo habitual. En el caso del viento, se mide con un anemómetro, es el aparatito, es este aparato, no se ve bien, son como una especie de astas que permiten conocer a la velocidad a la que va el viento. El viento se mide, en este caso, en kilómetros por hora, como cualquier elemento que está en movimiento. Los coches se mueven a no sé cuántos kilómetros por hora y el viento también, porque al final es aire en movimiento. Es decir, si usted deja una partícula aquí y tarda una hora en llegar a 100 kilómetros más allá, ese viento se estará moviendo a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora es un disparate para el viento. Cuando ya hace viento fuerte suele estar en torno a los 35-36 kilómetros por hora. Pero los vientos huracanados, por ejemplo, si van a la velocidad de un coche que va rápido, pueden ir hasta 100 kilómetros por hora.
Por eso el kilómetro hora es la magnitud con la que medimos la velocidad del viento. Otra cosa que nos importa del viento también conocer es su dirección. Si va hacia el norte, si va hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y eso, o hacia el sureste, noreste, ¿vale? Eso lo sabemos a través de la veleta, un elemento muy, podríamos decir, muy rudimentario, ¿vale? Ahí lo vemos, no sé si lo ven, tiene incluso hasta un gallo, en ocasiones tiene este tipo de elementos, pero en función de hacia dónde va el viento, mueve la veleta hacia esa dirección. Basta con colocar unos indicadores de hacia dónde está el norte, dónde el sur, el este y el oeste, para conocer la dirección del viento, ¿vale? Anemómetro, por lo tanto, para saber la velocidad, y la veleta para conocer cuál es la dirección del viento. Vamos también a ver qué tipos de vientos hay. Si han mirado el PDF con los contenidos, habrán visto que hay vientos constantes, que son los que están durante la mayor parte del año, ¿vale? Y suelen ir en la misma dirección. Hay otros que son los vientos ocasionales o estacionales, que se dan en una determinada época del año, mientras que los vientos locales solo se dan en zonas concretas. Un ejemplo de vientos constantes, por ejemplo, o viento que se da durante la mayor parte del año, los alisios que llegan a Canarias. Por ejemplo, el alisio, ahora veremos cómo funciona el alisio, es un viento que durante la mayor parte del año, con más o menos intensidad, se dirige desde el anticiclón de las Azores, que está al norte de Canarias, hacia zonas tropicales, por lo tanto, pasando por el archipiélago canario. Un ejemplo de vientos ocasionales son el monzón. El monzón es un viento que sopla, por ejemplo, en la India, en determinadas zonas tropicales asiáticas, y que se produce solamente en unas épocas del año. Por eso, esos vientos además suelen traer mucha humedad y son en las épocas en las que en esos lugares llueve mucho. Pero no pasa durante todo el año, sino solamente en determinados momentos del año. Vientos locales son los que se dan en zonas concretas. Por ejemplo, hay uno que se llama en Aragón el cierzo. Se produce fundamentalmente porque las presiones en el Mediterráneo y en el Cantábrico son distintas, y además en medio está un valle, una depresión, como es la depresión del Ebro, y por ahí se conduce, ¿vale? Pero muy localmente, en una zona concreta, ese viento que se llama el cierzo. La tramontana, por ejemplo, que se produce en las Islas Baleares, es muy concreta la zona en la que se produce. En cambio, el alisio tiene un discurrir bastante amplio y se da durante todo el año, por lo tanto hablamos de un viento constante. Vamos a hablar un momentito del alisio. No sé si se está viendo, déjenme levantarme un momento para ver si se ve ese mapa, porque quiero que se vea bien. Bueno, más o menos se está viendo. Perdonen que no quedase demasiado televisivo esto, pero estamos en una clase y en ocasiones hay que ajustar las tecnologías. Bueno, el alisio en Canarias. Bien, el alisio es un viento que se forma en el anticiclón de las Azores. Las Azores, que son este archipiélago que se ubica, pertenece a Portugal y se ubica en el Atlántico, bastante al norte de las Islas Canarias. En esa zona, por lo general, se dan altas presiones, es decir, la masa de aire que está sobre este punto del planeta es más grande que la de las zonas que están a su alrededor. ¿Qué pasa cuando la masa es más pesada, más que más grande, más pesada, más densa, que tiende a expulsar vientos hacia afuera, ¿vale? Uno de esos vientos, una de esas corrientes, la conocemos como alisio. Esto es en el verano. En el verano, el alisio parte desde este punto, ¿vale? El anticiclón de las Azores se coloca justo sobre las Islas Azores y manda un viento que va desde el norte hacia el sur. Si el viento va desde el norte hacia el sur, lo normal en el hemisferio norte es que sea un viento fresco, porque cuanto más arriba estemos en el mapa, ¿vale? Cuanto más estemos al norte, más frescas serán las temperaturas. Y además, como recorre el Atlántico, ese viento se va cargando de humedad, ¿vale? Del propio agua, del propio vapor de agua que desprende el océano. Por eso cuando llega a Canarias está cargado de humedad y suele ser bastante fresquito. En el invierno, lo que pasa con el anticiclón de las Azores es que tiende a colocarse más hacia el sur, a ponerse más cerca de las Islas Canarias. El cambio de las temperaturas hace que esas zonas de altas presiones se coloquen en el invierno más cerca de Canarias. ¿Qué pasa en verano? Que como el viento viene de más lejos, ¿vale? Suele traer más fuerza y además viene más húmedo. No sé si se habrán dado cuenta que en Canarias precisamente los meses más ventosos son los del verano, porque ahí se coloca el anticiclón sobre las Islas Azores y hace que ese viento fresco, y además que recorre un amplio territorio o un amplio espacio de mar hasta llegar a Canarias, traiga bastante humedad. Por eso los veranos en Canarias no son tan calurosos por lo general, salvo que deje de soplar el alisio. Cuando sopla el alisio, que es durante la mayor parte del verano, el viento que llega a las islas es, ya digo,
fresco y húmedo. En el invierno, sin embargo, el viento suele amainar en Canarias, ¿vale? Porque el anticiclón se coloca sobre nosotros y hemos visto que una de las características de las zonas anticiclónicas, de los puntos sobre los que se coloca el anticiclón, las zonas de más altas presiones, es que hay mucha estabilidad atmosférica. Es a su alrededor que echan el aire hacia afuera, pero donde se sitúa la estabilidad es la nota predominante. ¿Qué es lo que hace que en ocasiones, precisamente eso, hace que en ocasiones en Canarias, en invierno, se den episodios de calima más fuerte, como la que tuvimos ahora hace poquito en los carnavales? Porque el anticiclón parte desde aquí, desde nosotros, y por lo tanto se puede meter viento continental africano. ¿Ven esta flecha? Esta flecha permite, como aquí es donde se genera el viento, que sigue luego bajando, permite que llegue viento cálido y por lo tanto también en ocasiones con polvo en suspensión desde el desierto del Sáhara. Sin embargo, en el verano es menos habitual porque el viento fresco que viene desde el anticiclón de las Azores o desde las Azores, desde el Atlántico, suele frenar la entrada de aire cálido. Bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me gustaría, no sé si se ve, pero que entendiesen sobre la importancia del anticiclón de las Azores y del viento alisio? El anticiclón está sobre nosotros, al norte de las islas. Eso produce un viento que recorre el océano Atlántico o parte del océano Atlántico hasta dejar o hasta traer a Canarias, a la cara norte de las islas, un viento cargado de humedad. Cuando esas nubes llegan al norte de las islas, sobre todo de las más montañosas, tiende a estancarse la nube y por lo tanto generar lo que llamamos el mar de nubes, es decir, una zona con mucha nubosidad que suele ubicarse entre los 500 metros y los 1500 metros de altura. Ahí tienen algunos mapas, que no sé si se ven bien, pero son mapas de satélite, en donde se ve que las Islas Canarias paran ese viento, o en parte paran ese viento, y suelen acumular las nubes al norte de las islas. Ese fenómeno es el que permite que las islas más montañosas tengan unos nortes muy verdes. Por ejemplo, aquí vemos como Tenerife o La Palma paran esas nubes que trae el alisio, y aquí vemos como el Teide, que es esta montaña que tiene aquí, se puede ver desde el Teide como el mar de nubes se encuentra a una altura inferior a los 1500 metros. Eso, precisamente, es lo que hace que en algunas islas del archipiélago se produzcan ecosistemas de estas características. Es lo que llamamos la laurisilva. La laurisilva es un bosque que existió en buena parte del mundo en épocas del pasado y que ahora solamente se ha mantenido en algunos archipiélagos del Atlántico como Canarias o como Madeira. Este tipo de vegetación solamente se puede producir cuando se dan las circunstancias que vimos anteriormente, es decir, cuando la nube se posa sobre una altura de entre los 1000 y los 1500 metros sobre el nivel del mar en las Islas Canarias y por lo tanto permite fertilizar esa tierra, humedecer esa tierra y que se produzca un paisaje tan bonito como puede ser el del bosque de Garajonay en la isla de La Gomera, que además acoge algunas especies endémicas, es decir, propias de ese lugar, únicas en el mundo, como puede ser la paloma turqué o la paloma rabiche. Por lo tanto, el clima, lo veremos en los próximos días, influye también muchísimo en el tipo de paisaje y en la naturaleza que se da en una determinada zona del planeta. Es importante también por ello que cuidemos no solamente de la naturaleza, sino de no alterar el clima. La acción de los seres humanos está haciendo que se caliente el planeta y por lo tanto que paisajes como este, si seguimos degradando el clima, también desaparezcan. Nos volvemos a ver muy pronto con más contenido.